súper clara. Y bueno, pues yo ahora, también gracias David por darme paso, pues hablaré de la otra parte tan importante de la componente autonómica, que es el cuaderno digital de explotación agrícola. Como bien dice David, el cuaderno digital de explotación agrícola bueno, pues será parte de esa ventanilla única que hablamos. La idea es que independientemente de todas las fuentes de información, todos los registros, las fuentes primarias, SIEX, el REA, etcétera, que manejamos a nivel de la administración pública, tanto la parte autonómica de las administraciones como la parte también nacional o estatal. Bueno, cada unidad puede o tiene competencias sobre sus propios registros, pero la idea es que de cara, en este caso al agricultor, de cara bueno, pues al ciudadano, haya una única ventanilla que pueda aunar todas estas normativas y que dentro de esa ventanilla única, a partir de ahí, pues la interrelación o la interoperabilidad entre distintos registros pues sea algo que tenga que gestionar la propia administración, ¿no? De hecho, uno de los objetivos de SIEX, como comentaba David en la primera sesión, era y es simplificar la gestión del agricultor. Bueno, centrándonos en esta presentación en concreto, que es la del cuaderno, voy a hacer también una pincelada rápida para explicar el papel del cuaderno dentro de lo que es el ecosistema SIEX. Hablaré de los aspectos normativos que son importantes en el cuaderno porque está en plena modificación el Real Decreto SIEX específicamente para establecer la voluntariedad del cuaderno, como veremos, y también técnicos del propio cuaderno. Hablaremos también, como hemos hecho con el REA, del contenido mínimo. Veremos rápidamente cómo se visualiza el cuaderno a nivel de aplicativos y también finalizaré con unas pequeñas conclusiones. A nivel de arquitectura y del papel del cuaderno, de la misma manera que hemos comentado con el registro, pues estamos dentro de esta componente autonómica. Hay fuentes de información nacionales y autonómicas. Pues el cuaderno se centra en esta parte dentro de la componente autonómica, de la comunidad autónoma que depende exclusivamente de cada territorio dentro del territorio nacional. Y el cuaderno es un registro, es un ámbito donde tanto el asesor como el titular de la explotación cumplimentan también información que, a diferencia del REA, que vuelca directamente a SIEX, el cuaderno vuelca esta información primeramente al registro, para que sea el registro, como comentaba anteriormente, la fuente principal de interoperabilidad con SIEX. Por tanto, el cuaderno se centra dentro del diagrama del agricultor en esta cumplimentación de la información de cómo trata o cómo gestiona la explotación agrícola. Como comentaba anteriormente, el asesor agronómico o el titular de la explotación puede anotar de manera digital los tratamientos que realiza dentro de su explotación agrícola y, y esto lo puede hacer dentro del cuaderno autonómico de manera gratuita, como también voy a desarrollar en las diapositivas posteriores, que tiene una relación bidireccional con el registro. El cuaderno necesita cierta información del registro, es decir, hablábamos que en el registro tiene un modelo de datos, unos bloques de información que reflejan dónde y qué se produce, y eso es necesario para que dentro del cuaderno, con esta información disponible, se pueda cumplimentar la información o los bloques de información que define el cuaderno. Esto a nivel público, dentro del cuaderno público. También, como veis en la parte derecha del diagrama, se da espacio a los cuadernos de iniciativa privada, los cuadernos comerciales, que también requieren de esta información del registro, como veis, pero en este caso, cuando el agricultor utiliza un cuaderno de iniciativa privada o un cuaderno comercial, estas anotaciones se vuelcan primeramente, como veis en el diagrama, al cuaderno público, al cuaderno autonómico, al cuaderno autonómico que es el que proporciona la comunidad autónoma de manera gratuita, y es este cuaderno autonómico el que a su vez vuelca a REA y se vuelca esta información a SIEX. Este sería el diagrama general del papel del cuaderno digital de explotación, tanto de iniciativa privada como el cuaderno autonómico que es público y es gratuito. Con respecto a los propios aspectos normativos del cuaderno, viene definido de la misma manera que venía el REA en el Real Decreto 1054 del 2022, el Real Decreto SIEX, dentro de la sección segunda del capítulo 3. El capítulo 3 fundamentalmente define el registro y el cuaderno. El registro en la sección primera, en la sección segunda define el cuaderno a través del artículo 9 y del artículo 10. Dentro del artículo 9 establece que los titulares de las explotaciones agrarias con unidades de producción agrícola gestionarán
electrónicamente, es decir, digitalmente, un cuaderno digital de explotación agrícola, con el contenido mínimo que se establece en el anexo 2. En el registro se establecía el contenido mínimo en el anexo 1, en el caso del cuaderno digital se establece en el anexo 2. Y como veis, ya incluye en ese anexo 2 que todos estos datos se incluirán a su vez a partir de los datos del REA, y la Administración establecerá mecanismos tecnológicos necesarios para sincronizar ambos registros. Como decía, el cuaderno vuelca la información en el REA y el REA SIEX. ¿Qué es fundamentalmente, qué es lo que muestra? ¿Cuáles son los bloques de información principales del cuaderno digital de explotación? Tratamientos fitosanitarios y tratamientos de fertilización. Y por tanto, las normativas que aplican tanto a nivel fitosanitario, aplicaciones fitosanitarias y aplicaciones de fertilización, están correlacionadas con el Real Decreto SIEX, con el Real Decreto 1054 en materia del cuaderno. Por tanto, estas normativas tienen que estar alineadas con el Real Decreto 1054. El artículo 10, que es el segundo artículo que también caracteriza el cuaderno digital de explotación, establece que son las administraciones públicas, es decir, la Administración General de Estado, pero especialmente las competentes del cuaderno, que son las comunidades autónomas, las que proporcionan de manera gratuita los sistemas informáticos necesarios para cumplimentar el cuaderno. Es decir, el cuaderno, lo que comúnmente llamamos como cuaderno autonómico, de manera gratuita. Son las comunidades autónomas las que ofrecen cada comunidad autónoma al titular de explotación de manera digital y electrónica el cuaderno de explotación. Es importante también destacar, como lo hemos dicho en las anteriores presentaciones, que hay algunas comunidades autónomas, la mayoría, que utilizan el sistema de gestión de ayudas, el sistema SGA. En concreto, 13 comunidades autónomas lo utilizan, pero hay 4 comunidades autónomas que no utilizan el sistema de gestión de ayudas para cumplimentar el cuaderno. Tienen sus propios cuadernos que actúan de manera gratuita también para el agricultor, y también se interconectan con el cuaderno, con el sistema general del registro y de SIEX. ¿Qué es lo que define en este artículo 10? Pues que la gestión es en formato electrónico, está claro que la cumplimentación del cuaderno es digital, a través de las normativas que hemos nombrado anteriormente, y que son interoperables, es directa y automáticamente interoperables con los sistemas que gestiona el Ministerio, es decir, con SIEX, tanto con el registro en primer lugar y posteriormente con SIEX. Por tanto, es digital, se proporciona de manera gratuita por las comunidades autónomas y son interoperables con SIEX. Pero también define este artículo 10 o da espacio, da lugar a que el agricultor o el titular de explotación puede utilizar estos sistemas informáticos de manera gratuita, o pueden también utilizar sistemas informáticos no desarrollados por la administración, sino cualquier otro sistema de iniciativa privada, o lo que comúnmente llamamos, y he comentado anteriormente, como púas comerciales, de iniciativa privada. Un agricultor puede utilizar con una empresa privada una plataforma en la que gestione toda su explotación, y además puede haber desarrollado específicamente este módulo, que es un cuaderno digital de explotación que se interconecta con el cuaderno de explotación autonómico. ¿Cómo se interconecta? ¿Cómo se aseguran todas las empresas privadas a través de esta colaboración público-privada que se interconecta con los sistemas informáticos de la Administración? Pues a través del anexo 6 dentro de la documentación técnica de SIEX, que es el interfaz único común. Es decir, es un interfaz que está definido a nivel informático y funcional, en el cual se conecta cualquier aplicación privada que tenga que cumplir una serie de parametrización con el cuaderno público. ¿De acuerdo? En este artículo 10 se da la opción de utilizar tanto el público, el cuaderno público, como el cuaderno privado. La disposición final séptima establece, como ya hemos comentado anteriormente, tanto la orden ministerial como la resolución del secretario, en el que se establece el contenido mínimo del REA, también del CUE, y el documento técnico de coordinación de SIEX define y detalla todo ese contenido mínimo del cuaderno y del registro también. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hace casi un año, en el 15 de febrero de 2024, debido a una serie de manifestaciones por parte del sector, pues se comprometió el ministro de Agricultura, se comprometió el gobierno a publicar un paquete de 43 medidas para dar respuesta a estas preocupaciones. Y a raíz de estas medidas se estableció o se definió o se requirió, mejor dicho, una modificación del Real Decreto SIEX. ¿Por qué? Pues porque dentro del paquete de medidas, dentro del bloque B, que estaba amparado por la simplificación
de la política común, del PPAC, en la medida P4 establece que la puesta en marcha del cuaderno digital será voluntaria, tendrá carácter voluntario. Por tanto, se debe modificar un Real Decreto que establecía que la obligatoriedad de utilizar el cuaderno digital a partir del 1 de septiembre de 2024, pues eso se modifica y a partir de esta modificación del Real Decreto establece la voluntariedad del cuaderno con efectos retroactivos, por supuesto. Y además también se establece que se incentivará su puesta en marcha debido a la importancia de la digitalización dentro del sector. ¿Cuáles son los cambios principales normativos que establece esta modificación? Que, por cierto, a fecha de la impartición de este curso está en el Consejo de Ministros a falta de la aprobación final. Bueno, pues la modificación, en primer lugar, del Real Decreto 1054, voluntariedad del uso a través del artículo 9.1, fundamentalmente la voluntaria de uso y la decisión del agricultor de proporcionar la información del cuaderno a la Administración. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el agricultor tiene dos opciones. Tiene la opción de cumplimentar el cuaderno digital de explotación y compartir esa información con la Administración y, por tanto, aquel agricultor que sea objeto de cualquier control por parte de las comunidades autónomas se basará en esa cumplimentación del cuaderno digital para demostrar o para mostrar pues el cumplimiento de la normativa, o tiene otra opción que es cumplimentar el cuaderno digital, pero no proporcionar esta información a la Administración y, por tanto, tendrá que, si es objeto de un control, demostrar esta cumplimentación de la normativa a través del cuaderno en papel, que desde el 2012 está en vigor para aquellos tratamientos fitosanitarios y desde 2022 para tratamientos fertilizantes. Y tiene también una tercera opción, que es no utilizar el cuaderno digital y, por tanto, utilizar únicamente los cuadernos en papel. Esa es fundamentalmente la modificación del Real Decreto 1054 y, como decía anteriormente, como el cuaderno se basa fundamentalmente en la cumplimentación de la normativa a nivel de fertilización y fitosanitarios, también hay ciertas modificaciones en estos Reales Decretos que están interconectados. La voluntariedad, hacen eco de la voluntariedad anotada en formato digital, y hay ciertas funcionalidades que dispondrá SIEX, como es el cálculo del indicador del uso de fitosanitarios, que se retrasa un año. Se retrasa un año por no disponer de la información, al ser voluntario, todavía información fehaciente de datos del cuaderno. Y lo mismo sucede con el Real Decreto 1051 relativo a la fertilización. La obligatoriedad del plan de abonado se retrasa un año y el asesoramiento pues también. Entonces, fundamentalmente en esta diapositiva lo importante es que sepáis que está a punto de aprobarse la modificación de 1054 que establece de manera normativa la voluntariedad del uso del cuaderno digital, en esas tres casuísticas que comentaba anteriormente. Sin embargo, también hay una normativa europea y hay un reglamento de ejecución, en concreto el 564-2023, que establece a día de hoy que en 2026, es decir, justo dentro de un año, todos los tratamientos fitosanitarios deberán ser anotados en un formato electrónico por parte de todos los titulares de explotación a nivel europeo. Por tanto, esto sigue en vigor a día de hoy y quiere decir que dentro de un año, si este reglamento de ejecución no cambia, pues toda la parte del cuaderno relativa a fitosanitarios, como mínimo, tendrá que ser obligatorio realizarlo y cumplimentarlo en el cuaderno digital de explotación. ¿Cuál es el contenido mínimo del cuaderno? Bueno, el contenido mínimo del cuaderno, como comentaba anteriormente, se desarrolla en el anexo 2 del Real Decreto, pero para que os hagáis una idea en general de qué es lo que muestra, aparte de los tratamientos mencionados, pues el cuaderno digital básicamente detalla la gestión de la explotación. Igual que el registro especificaba qué se produce y dónde se produce, el cuaderno digital detalla cómo se produce, todas las prácticas que se establecen en la explotación, también a nivel explotación, a nivel alfanumérico o a nivel de superficie, a nivel de delimitación gráfica de cultivo. Hay algunos tratamientos que no requieren una base territorial porque simplemente son tratamientos, ahora lo veremos, como en edificaciones, por ejemplo, en instalaciones, y hay otros que sí que se basan en el propio cultivo, en el propio suelo, en el propio terreno, y por tanto eso sí que está vinculado a una base territorial, a una delimitación gráfica de cultivo. Como digo, se establece cómo se produce en la explotación, está íntimamente relacionado con el REA, porque anteriormente decíamos que toda esta cumplimentación del cuaderno viaja al registro antes de viajar a SIEX, en el caso de que se comparta esta información con la Administración, y lo que pretende el cuaderno digital de explotación es aquellas normativas, como comentábamos anteriormente, tanto de fertilización como de fitosanitaria,
aunarlas en un formato digital y simplificar esta complementación para el agricultor. En el anexo 2, como podéis ver, esto es una captura de pantalla en esta diapositiva del propio documento técnico, también se utilizan el mismo código de colores. Se utilizan el color negro para todos aquellos campos de información obligatorios según Real Decreto SIEX. El verde y el naranja están íntimamente relacionados con los reales decretos de la PAC, en concreto el 1048 de intervenciones en forma de pagos directos y de requisitos comunes. En el caso del verde, del color verde, todos aquellos campos de información que provengan de la solicitud única siempre que el titular de explotación solicite ayudas serán obligatorios. Y en el caso del color naranja, aquellos que soliciten ayudas para ciertas intervenciones, como por ejemplo los ecoregímenes, pues también serán obligatorios. Luego hay dos colores, como comentaba anteriormente, el rojo son campos que nos han solicitado expresamente las comunidades autónomas, ya que lo necesitan también para sus propios procedimientos y normativas sectoriales, y el morado, que son campos de información voluntarios, que a mayores de los campos obligatorios, el agricultor o las comunidades autónomas pueden cumplimentarlos, pueden estar cumplimentados y dan información adicional. ¿Cuáles son los bloques de información? Pues a nivel de explotación hay tres bloques fundamentales, que son las medidas preventivas y culturales que se realizan con los cultivos de la explotación agrícola, los tratamientos post cosecha en producto vegetal y los tratamientos en edificaciones e instalaciones, que como comentaba anteriormente, son tratamientos que se realizan independientemente de una delimitación gráfica de cultivo, independientemente de la superficie. Pero la mayoría de los campos, como veis, se tienen que cumplimentar a nivel superficie. Hay como novedad en este año unos datos que son editables en el registro, y aquí volvemos a hacer hincapié en esa ventanilla única. El cuaderno y el registro se pretende que sea una ventanilla a través de que el agricultor pueda modificar e incluir de una única vez la información contenida en la normativa, y por tanto hay algunos datos del registro que pueden ser cambiados directamente desde el cuaderno digital. Como veremos, el cuaderno digital también dispone de una aplicación móvil, y esto facilita al agricultor a modificar ciertos campos que de otra manera tendría que cambiar directamente en el registro a través de otra aplicación, y por tanto estamos integrando estos datos editables del registro a través únicamente del cuaderno. Y luego hay otros campos que se cumplimentan a través de la información contenida en el REA. Por ejemplo, datos de producciones, datos de siembra, tratamientos fitosanitarios dentro de las DGCs y de los cultivos que ya previamente se han establecido en el registro, información de las prácticas de fertilización en el suelo, etc. Análisis en el caso que se haya realizado, energía utilizada, cosecha comercializada, etc. Para detallar un poco más estos campos, pues estos también son pantallazos del propio documento técnico. En el caso de la información o a nivel explotación, pues como veis, en cuanto a tratamientos post cosecha, pues se solicita el producto vegetal, la cantidad de producto, la fecha de actuación y luego una serie de datos relacionados con los propios tratamientos fitosanitarios, nombre comercial, dosis, unidad, aplicador. Esto está íntimamente relacionado, toda esta información del aplicador y el equipo aplicador, tanto con el ROMA como con el ROPO, el registro de operadores y productores de productos fitosanitarios, que ya explicamos en la primera sesión, y aquí se ve reflejado cómo esta interoperabilidad o esta fuente de información está integrada en SIEX y también en el cuaderno, donde se solicita la información necesaria para cumplimentar el cuaderno en este caso, y estos tratamientos concretos. En cuanto a los tratamientos en edificaciones e instalaciones, de la misma manera, la fecha, la referencia catastral de la edificación y el nombre del aplicador, el nombre del producto fitosanitario, el número de registro, etc. Con respecto a la información por DGCs, por delimitación gráficas de cultivo, esto es el grueso de toda la información. En el caso de los datos editables en el REA, comentaba anteriormente que hay cierta información que puede ser editada desde el cuaderno, pues como puede ser la que se muestra en la imagen, el código de la provincia, el municipio, la zona, el polígono, etc. Es importante destacar que estos datos editables en el REA, de momento son datos editables, datos alfanuméricos, no gráficos. Esto es muy importante también destacar, es decir, se pueden hacer ciertos cambios que luego posteriormente tienen que autorizarse en el registro. El registro, como sabéis, es un registro que está
en vigor y que es competencia de las comunidades autónomas y, por tanto, toda la información que se puede editar por DGC desde el cuaderno se tiene que autorizar en el registro, pero a nivel alfanumérico todos estos campos pueden ser modificados directamente desde el cuaderno. Como veis, está en color morado porque pueden hacerse o pueden no hacerse. Es el agricultor el que tiene la opción de cambiar. Y también a nivel de ejercicio y a nivel de cultivo, variedad, etc. En los datos generales de cultivo, como veis, hay datos en color naranja y datos en color rojo. Los de color naranja decíamos que eran datos obligatorios en el caso que se solicitan algunas intervenciones concretas del Real Decreto 1048. Ponemos el ejemplo de los ecoregímenes y ahí se piden detalle de pastoreo. Hay algún ecorégimen íntimamente relacionado con el pastoreo. Se pide el código REGA, que también es una fuente de información perteneciente a SITRAN que está integrada en SIEX. Nombre de animales, detalle de siembra, de plantación, etc. Bueno, también en lo que es propiamente los tratamientos fitosanitarios, pues de la misma manera que se hacía a nivel de explotación, a nivel DGC, a nivel de limitación gráfica de cultivo, se solicita cierta información, como la fecha del tratamiento, la superficie del cultivo, el tipo de producto fitosanitario, el nombre comercial. Hay hablábamos también en la primera sesión de que hay algunas materias activas que están autorizadas temporalmente. En el campo 19 podéis ver que son esas autorizaciones excepcionales que también pueden aplicarse de manera temporal en el territorio nacional. También está integrado dentro de los productos fitosanitarios y también la identificación del aplicador o del equipo que como comentaba anteriormente, provienen del número de inscripción en ROPO, etc. O de ROP, en caso del equipo aplicador. Y también está el identificador del asesor, porque hay en muchas ocasiones que es el propio asesor el que establece el asesoramiento para los tratamientos fitosanitarios y pide también información o se solicita información de cumplimentación del asesor. Semilla tratada, etc. Con respecto a la parte de fertilización, pues es similar a la parte de fitosanitarios, se solicita la fecha de actuación, las buenas prácticas y el material fertilizante. Como veis, dentro de la información del material fertilizante se establecen no solo el nombre del material fertilizante o el tipo de material fertilizante, que pues se puede elegir a través de los catálogos. También hablamos de los catálogos en SIEX. Bueno, pues los catálogos facilitan la cumplimentación tanto del registro como del cuaderno y hay algunos campos de información que cumplimenta el agricultor directamente a través de catálogos. Es el caso del material fertilizante, del detalle del material fertilizante en base a que sea orgánico, inorgánico, etc. Y luego también pues en base en el tipo de material fertilizante se desarrollan o se cumplimentan, mejor dicho, los campos 10, 11 y 12 a nivel de macronutrientes, de micronutrientes o de metales pesados. Sobre la aplicación del material fertilizante, pues también se solicita la dosis, la unidad, el tipo de fertilización, etc. Como veis, se solicita información que ya proviene de su normativa correspondiente, del cuaderno en papel a nivel de fertilización o de fitosanitarios, en el caso anterior, y se integra todo a nivel digital a nivel de DGC. Hay una parte de riego también, en el caso que se aplique fertilización. Y bueno, pues el plan de abonado, como veis, que también es de carácter obligatorio a partir de la entrada en vigor de la modificación del Real Decreto 1051, que será en septiembre de 2025. También hay otros bloques de información, como la cosecha comercializada, que en este caso es voluntario, igual que las analíticas en el caso que se realice. ¿Cómo se ven a nivel aplicativos en las comunidades autónomas? Pues en este caso os voy a mostrar algunas imágenes del aplicativo del sistema de gestión de ayudas. No disponemos de imágenes de otras comunidades autónomas, como comentaba anteriormente, Cataluña, Castilla y León, País Vasco y Galicia, que utilizan otro tipo de aplicativo, pero a nivel general, para que veáis cómo se visualiza todos estos campos del cuaderno digital de explotación en el sistema de gestión de ayudas, que lo utilizan 13 comunidades autónomas, pues como veis hay un módulo específico en el SGA que corresponde al cuaderno de explotación. Y como veis esto a nivel visual es muy fácil de entender. Hay datos, parcelas, fitosanitarios, fertilización y otras actividades. Entonces, a nivel de fitosanitarios y fertilización, que es el grueso del cuaderno, como veis, si se pulsan tratamientos fitosanitarios, en fitosanitarios se divide en dos grandes bloques, tratamientos fitosanitarios y gestión integrada de plagas. En el caso de los tratamientos fitosanitarios,
pues ya entraríamos en grandes bloques como tratamientos sobre cultivos, post cosecha, edificaciones, instalaciones y tratamientos de semilla, que os he explicado anteriormente que algunos son en base a nivel de explotación y otros a nivel de cultivos. Aquí, para facilitar la cumplimentación al agricultor, no se transmite la información de manera tan técnica, explotación, superficie, etcétera, sino que se facilita la cumplimentación a través de grandes bloques, como veis. En el caso de tratamientos fitosanitarios, pues veis que ya empieza a solicitar cierta información, fecha de inicio de actuación, fecha de fin, hora de actuación, cultivo cubierta, producto cultivado, y si pulsamos en más datos, pues se abrirían más bloques de información necesarios como problemática, evaluación del tratamiento, etc. Todo esto, como digo, debe incluir todos los campos de información obligatorios que está definido en el contenido mínimo. En el caso de que el agricultor cumplimente algún bloque de información que dé pie al contenido voluntario o al contenido obligatorio en función de ayudas o de corregímenes, también se irían visualizando en el aplicativo. En el caso de fertilización, más de lo mismo. Se divide en fertilización y en plan de abonado, y si pulsamos en fertilización, pues pediría todos los datos correspondientes a la fertilización. Esta imagen o esta diapositiva muestra también la aplicación que se está desarrollando en sus primeras fases del cuaderno de explotación dentro del sistema de gestión de ayudas. No solo se puede cumplimentar el registro y el cuaderno a través de un ordenador, como han mostrado las diapositivas anteriores y las capturas de pantalla anteriores, sino que para la facilitación de la cumplimentación del cuaderno, a lo mejor los titulares de explotación lo más normal es que vayan a la propia explotación y a través del móvil puedan ir cumplimentando esta información, que no se tengan que ir del propio campo a su ordenador para cumplimentarlo. Y por eso se está desarrollando esta aplicación dentro del sistema de gestión de ayudas, es SGACEX, cuaderno de explotación, donde veis algunas capturas de pantalla. Sería simplemente autenticarse, qué perfil queremos usar, si somos representante, asesor, cotitular, etcétera, y luego a partir de ahí, pues en la tercera imagen veis cómo pues, se traslada todos esos grandes bloques que hemos visto anteriormente del ordenador a una aplicación de móvil. Mis datos, mis parcelas, tratamientos fitosanitarios, y como veis en la parte derecha, pues se muestran los distintos tratamientos fitosanitarios en función del cultivo del producto. Por tanto, lo que queremos o lo que se pretende es desarrollar una aplicación móvil que facilite también la aplicación o la cumplimentación del cuaderno al agricultor. Y vuelvo a enlazar con esa ventanilla única. Cuanto más se facilite la complementación de la información en el cuaderno y en el registro al agricultor, pues mucho más fácil va a ser para él complementar no solo estos registros, sino cumplir con la normativa y utilizar también y ver realmente el potencial que tiene el registro y el cuaderno como información que dispone a un golpe de clic, tanto en el ordenador como en el móvil, y gestionar y ser más eficiente en la gestión de su explotación. A modo de conclusiones, para dejar 5 minutos de preguntas, en el caso que tengáis, pues estas son la información que es importante que nos quedemos en la cabeza del cuaderno. ¿Qué es lo que muestra el cuaderno? Pues el cómo se trabaja en la explotación, cómo se produce en la explotación agrícola. Por tanto, básicamente se centra en aquellos tratamientos y aplicaciones fertilizantes y fitosanitarios en la explotación. Es la cumplimentación digital de la normativa. Lo que se pretende es aunar la normativa que de manera separada se tiene que estar cumplimentando actualmente a nivel de papel, cuadernos en papel, pues aunarlo en un único formato digital que facilite y simplifique la cumplimentación de esta normativa para el agricultor. Y también añado, no solo es la cumplimentación de la normativa, sino que aporta, y uno de los objetivos del cuaderno y de SIEX es aportar ese valor diferenciador, ya que tiene que cumplimentar cierta normativa. ¿Por qué se aporta este valor diferenciador? Porque si todos los agricultores, al disponer de la información actual de su explotación, son capaces de gestionar de manera más eficiente y de elaborar estadísticas o elaborar una mejor toma de decisiones para el futuro dentro de la gestión tanto económica como a nivel técnica y de producción de su explotación. Está actualmente modificándose el Real Decreto 1054 para establecer este carácter voluntario a nivel normativo. Próximamente se aprobará, esperamos en las próximas semanas.
Es interoperable el cuaderno, no solo el cuaderno autonómico con el registro, sino el cuaderno de iniciativa privada, aquellos cuadernos comerciales que desarrollen empresas privadas, lo puede utilizar el cuaderno y es interoperable también son interoperables con los cuadernos autonómicos con el DNI con SIEX. Y por último, pues ese contenido mínimo común del cuaderno pues es igual para todas las comunidades autónomas, independientemente del tipo de aplicativo que se utilice. Y también es un contenido mínimo para todos los cuadernos de iniciativa privada. Todo ello se relaciona, se interrelaciona, son interoperables a través de interfaz único común que se desarrolla o se define en el anexo 6 de la documentación técnica.